El marido se burló al echar a su esposa y a su hija a la calle, pero el destino tenía otros planes en mente. Algún día, encontraré el amor verdadero. Alguien que me respete, que me valore por quien soy. Sus dedos acariciaban distraídamente las páginas de su diario, donde había plasmado sus sueños más profundos. Claudia cerró los ojos, imaginando el futuro que tanto anhelaba. Una familia llena de amor y risas, murmuró. Un hogar donde cada día sea una nueva aventura compartida. El corazón le latía con fuerza al pensar en esa posibilidad. Claudia se levantó y caminó hacia su espejo, mirándose fijamente. Una sonrisa tímida se dibujó en sus labios. Sé que estás ahí fuera, dijo en voz baja, como si hablara con su alma gemela imaginaria. Y cuando nos encontremos, construiremos juntos ese sueño. Un amor que nos haga crecer, que nos inspire a ser mejores personas. Una lágrima de emoción rodó por su mejilla. Claudia la secó suavemente, sin dejar de sonreír. Prometo que, cuando llegue ese amor, lo cuidaré como el tesoro más preciado. Daré todo de mí para que florezca y perdure. Con un suspiro lleno de esperanza, Claudia volvió a la ventana. Las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Hasta entonces, susurró al viento, seguiré soñando, seguiré creyendo. Porque sé que el amor verdadero existe, y algún día, lo encontraré. La noche cayó sobre la ciudad, pero en el corazón de Claudia, la luz de la esperanza brillaba más fuerte que nunca, alimentando sus sueños de un amor puro y una familia feliz. Decía haber escuchado las plegarias de Claudia. Una tarde soleada, mientras caminaba por el parque local, sus ojos se cruzaron con los de un hombre alto y apuesto. El tiempo pareció detenerse. Disculpa, dijo él con una voz suave y melodiosa, ¿podrías ayudarme? Estoy buscando la cafetería El Rincón del Café. Claudia sintió que su corazón daba un vuelco. Claro, respondió con una sonrisa tímida. De hecho, me dirigía allí. Si quieres, puedo mostrarte el camino. Sería un placer, contestó él, con una sonrisa que hizo que las rodillas de Claudia temblaran. Me llamo Víctor, por cierto. Claudia, respondió ella, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Mientras caminaban juntos, Víctor la cautivó con su encanto y su aparente interés en cada palabra que ella decía. Sus ojos brillaban de una manera que hacía que Claudia se sintiera especial, única. ¿Sabes?, dijo Víctor, deteniéndose frente a la cafetería. Creo que encontrar esta cafetería no era mi destino hoy. Era encontrarte a ti. Claudia se sonrojó intensamente, su corazón latiendo como un tambor. Víctor, yo. Shach, susurró él, poniendo un dedo suavemente sobre sus labios. ¿Qué te parece si entramos y continuamos esta conversación? Tengo la sensación de que esto es el comienzo de algo maravilloso. Mientras entraban a la cafetería, Claudia no podía evitar sentir que sus sueños se estaban haciendo realidad. Víctor parecía ser todo lo que siempre había deseado, atento, cariñoso, y completamente devoto a ella desde el primer momento. Las semanas pasaron volando, llenas de citas románticas, largas conversaciones y promesas de un futuro juntos. Claudia se sentía flotar en una nube de felicidad. Una noche, bajo un cielo estrellado, Víctor la miró a los ojos y dijo, Claudia, eres todo lo que siempre he buscado. ¿Me harías el honor de compartir tu vida conmigo? Con lágrimas de alegría en los ojos, Claudia respondió, sí, Víctor. 1000 veces sí. Mientras se abrazaban, Claudia sentía que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pequeña voz susurraba una advertencia que ella, en su felicidad, decidió ignorar. ¿Acaso todo esto era demasiado perfecto para ser real? Los meses pasaron, y la vida de casados que Claudia había soñado comenzó a desmoronarse lentamente. Las sonrisas cálidas de Víctor se volvieron cada vez más escasas, reemplazadas por miradas frías y calculadoras que helaban el corazón de Claudia. Una noche, mientras preparaba la cena, Claudia intentó iniciar una conversación. Amor, ¿qué te parece si este fin de semana vamos al parque?
como en nuestra primera cita. Víctor levantó la vista de su teléfono, su rostro una máscara de indiferencia. No tengo tiempo para tonterías románticas, Claudia. Tengo trabajo que hacer. El tono cortante de su voz hizo que Claudia se estremeciera. Pero, cariño, hace tiempo que no pasamos tiempo juntos. Basta, gritó Víctor, golpeando la mesa con el puño. ¿No entiendes que tengo cosas más importantes que hacer que jugar a los enamorados contigo? Las palabras cayeron sobre Claudia como un balde de agua fría. Con manos temblorosas, dejó el cuchillo con el que cortaba verduras. Víctor, yo no quería molestarte. Solo pensé. Ese es tu problema, Claudia, interrumpió él, su voz cargada de desdén. Siempre estás pensando en cuentos de hadas y finales felices. Despierta de una vez. La vida no es una novela romántica. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Claudia. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero las contuvo, no queriendo darle a Víctor la satisfacción de verla llorar. Lo siento, murmuró, volviéndose hacia la estufa para ocultar su rostro. Víctor se levantó bruscamente, dirigiéndose a la puerta. Me voy a trabajar. No me esperes despierta. El portazo resonó en la casa vacía, dejando a Claudia sola con sus pensamientos. Se deslizó hasta el suelo de la cocina, abrazando sus rodillas contra el pecho. ¿Qué pasó con el hombre del que me enamoré?, susurró entre sollozos. ¿Dónde está el Víctor que me prometió amor eterno? Mientras la noche avanzaba, Claudia se quedó allí, tratando de reconciliar al hombre cruel que acababa de irse con el príncipe encantador que había conocido en el parque. La duda y el miedo se arraigaban en su corazón, plantando las semillas de un futuro incierto y sombrío. En la oscuridad de la cocina, Claudia se enfrentaba a una verdad dolorosa, el cuento de hadas que había imaginado se estaba convirtiendo en una pesadilla de la que no sabía cómo escapar. Los meses se convirtieron en años, y la llegada de Emma, la hija de Claudia y Víctor, trajo un rayo de luz a la vida cada vez más sombría de Claudia. Sin embargo, esa luz solo parecía intensificar la oscuridad que emanaba de Víctor. Una tarde, mientras Claudia arrullaba a Emma en sus brazos, cantando suavemente una nana, Víctor entró en la habitación, su rostro contorsionado en una mueca de disgusto. ¿Podrías callar a ese bebé de una vez?, gruñó, frotándose las sienes. No puedo concentrarme con ese ruido infernal. Claudia apretó a Emma contra su pecho, como si quisiera protegerla de las palabras venenosas de su padre. Víctor, por favor. Solo estoy tratando de que se duerma. Pues hazlo en silencio, espetó él, acercándose amenazadoramente. ¿O es que ni siquiera puedes hacer eso bien? El corazón de Claudia se encogió al ver la mirada fría en los ojos de Víctor cuando miró a Emma. No había ni un atisbo de amor paternal, solo resentimiento y desdén. ¿Por qué la miras así?, preguntó Claudia, su voz apenas un susurro. Es tu hija, Víctor. Nuestra hija. Víctor soltó una risa amarga. ¿Mi hija? Esa criatura solo es un obstáculo más en mi camino. Otro lastre que me ata a esta vida mediocre contigo. Las palabras golpearon a Claudia como bofetadas. ¿Cómo puedes decir eso? Emma es un regalo, un milagro. Un milagro, se burló Víctor. Lo único milagroso es que aún no me haya vuelto loco escuchándolas a las 2 día y noche. Tu constante necesidad de atención, tus sonrisas estúpidas cada vez que esa mocosa hace algo insignificante. Me enferma verte tan feliz con algo que no sea yo. Claudia sintió que le faltaba el aire. Víctor, yo pensé que querías una familia, ¿qué? ¿Una familia?, interrumpió él, su voz cargada de desprecio. Lo que quería era una esposa que me adorara, que viviera solo para complacerme. En cambio, ¿qué tengo? Una mujer que se derrite por un bebé babeante y que ha olvidado su lugar. Con cada palabra, Claudia sentía que su mundo se desmoronaba un poco más. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras abrazaba a Emma, que comenzó a llorar, sintiendo la angustia de su madre. Víctor se dio la vuelta,
dirigiéndose a la puerta. Calla a ese bebé y luego ven a la cocina. Tenemos que hablar sobre cómo vas a empezar a comportarte como la esposa que se supone que debes ser. Los días se volvieron más oscuros para Claudia, mientras Víctor tejía una red de aislamiento a su alrededor. Poco a poco, las llamadas a sus amigos se volvieron menos frecuentes, las visitas familiares se cancelaron una tras otra, y el mundo de Claudia se redujo a las 4 paredes de su casa. Una tarde, Claudia intentó hacer una llamada a su mejor amiga, María. Mientras marcaba el número con dedos temblorosos, Víctor entró en la habitación. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó, su voz fría como el hielo. Claudia saltó, sorprendida. Solo quería hablar con María. Hace semanas que no sé nada de ella. Víctor se acercó lentamente, sus ojos entrecerrados. ¿Y por qué necesitas hablar con ella? ¿Acaso no soy suficiente compañía para ti? No es eso, Víctor, tartamudeó Claudia. Es solo que... De un manotazo, Víctor le arrebató el teléfono. No necesitas a nadie más que a mí y a Emma, ¿entiendes? Yo soy tu familia ahora. Claudia sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Pero, Víctor, son mis amigos, mi familia. Ellos no te entienden como yo, gritó Víctor, haciendo que Claudia se encogiera. ¿Crees que les importas? Solo quieren alejarte de mí, destruir lo que hemos construido. Con cada palabra, Claudia sentía que su mundo se hacía más pequeño. Víctor continuó, su voz un susurro amenazante, a partir de ahora, yo manejaré todas las comunicaciones. Si alguien pregunta, dirás que estás ocupada, feliz, que no necesitas a nadie más. ¿Entendido? Claudia asintió débilmente, sintiendo como las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Cuando Víctor salió de la habitación, se desplomó en el suelo, abrazándose a sí misma. ¿Cómo llegué a esto?, susurró entre sollozos. ¿Dónde está la salida? En ese momento, Emma comenzó a llorar en la habitación contigua. Claudia se levantó con dificultad, secándose las lágrimas. Al entrar en el cuarto de su hija, la vio estirando sus pequeños brazos hacia ella. Oh, mi amor, dijo Claudia, tomando a Emma en sus brazos. Tú eres mi luz en esta oscuridad. Mientras mecía suavemente a su hija, Claudia miró por la ventana. El mundo exterior parecía tan lejano, tan inalcanzable. Pero en los ojos de Emma, vio un reflejo de esperanza, una razón para seguir luchando. Te prometo, mi niña, susurró, besando la frente de Emma, que encontraremos una manera de salir de esto. Puede que ahora estemos atrapadas, pero no será para siempre. Algún día, seremos libres. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba al edificio abandonado. La noche era fría y silenciosa, solo interrumpida por el crujir de sus pasos sobre la grava. Con cada paso, sentía que el aire se volvía más pesado, como si el edificio mismo exhalara una presencia oscura y amenazante. Al llegar a la puerta oxidada, María tomó una bocanada de aire, intentando calmar sus nervios. Sus manos temblaban mientras sacaba la llave que había encontrado en el cajón de su abuela. La insertó en la cerradura, y el sonido metálico resonó en la noche como un grito ahogado. Vamos, María, se dijo a sí misma en un susurro. Tienes que hacerlo. Por la abuela. La puerta se abrió con un chirrido escalofriante, revelando un pasillo oscuro y polvoriento. María encendió la linterna de su teléfono, iluminando las paredes descascaradas y los escombros en el suelo. El haz de luz bailaba sobre las sombras, creando formas fantasmales que parecían moverse por el rabillo del ojo. De repente, un ruido sordo la sobresaltó. María se giró bruscamente, su corazón amenazando con salirse de su pecho. ¿Quién está ahí?, preguntó. Con voz temblorosa. Solo el silencio le respondió, pero María podía sentir una presencia. Algo, o alguien, la observaba desde las sombras. Dio un paso adelante, determinada a descubrir la verdad, cuando escuchó una voz ronca y áspera que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. María, al fin has venido.
La joven sintió que se le helaba la sangre. Esa voz le resultaba extrañamente familiar, pero distorsionada, como si proviniera de un recuerdo lejano y olvidado. ¿Quién eres?, exigió saber, su voz más firme de lo que se sentía. ¿Qué sabes sobre mi abuela? Una risa grave y siniestra resonó por el pasillo, erizando cada vello de su cuerpo. María retrocedió instintivamente, pero su espalda chocó contra la pared fría y húmeda. «Oh, María», dijo la voz, ahora más cerca. «No se trata de tu abuela. Se trata de ti. Siempre has sido tú». Una figura emergió lentamente de las sombras. María ahogó un grito al ver el rostro que se revelaba ante la luz tenue de su linterna. Era un rostro que conocía bien, pero que nunca esperó ver aquí, en este lugar de pesadillas. «No, no puede ser», murmuró, su mente luchando por comprender lo que veían sus ojos. La figura sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Oh, pero lo es, querida María. Y ahora, es tiempo de que conozcas la verdad. La verdad sobre quién eres realmente, y por qué estás aquí». María sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las preguntas se arremolinaban en su mente como un torbellino, mezclándose con el miedo y la confusión. ¿Quién era realmente esta persona? ¿Qué secretos ocultaba su pasado? Y lo más importante, ¿sobreviviría para descubrir las respuestas? La tensión en el aire era palpable, cargada de secretos a punto de ser revelados y peligros aún desconocidos. María sabía que estaba al borde de un precipicio, y que lo que sucediera a continuación cambiaría su vida para siempre. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta del viejo almacén. Sus manos temblaban ligeramente al girar el oxidado pomo. El chirrido de las bisagras resonó en el silencio de la noche, enviando escalofríos por su espalda. «Hola», susurró con voz temblorosa. «¿Hay alguien aquí?». El eco de su voz rebotó en las paredes desnudas, devolviendo solo el silencio. María dio un paso adelante, sus ojos adaptándose lentamente a la penumbra. El aire estaba cargado de polvo y secretos. De repente, un ruido sordo la sobresaltó. Se giró bruscamente, su respiración acelerándose. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz apenas un hilo. «María». Una voz grave y familiar resonó desde las sombras. «Te estaba esperando». El estómago de María se contrajo. Reconocía esa voz, pero no podía ser posible. «Papá», murmuró, incredulidad y miedo mezclándose en su tono. Una figura emergió lentamente de la oscuridad. Era él, su padre, a quien creía muerto hacía años. Pero algo no estaba bien. Sus ojos, antes cálidos y amables, ahora brillaban con una frialdad que heló la sangre de María. ¿Cómo es posible?, tartamudeó María, retrocediendo instintivamente. Su padre sonrió, pero no era la sonrisa que recordaba. Era una mueca torcida, casi depredadora. «Oh, mi querida hija», dijo con una voz que parecía provenir de ultratumba, «hay tantas cosas que no sabes». María sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su mente luchaba por comprender lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Quería correr, gritar, pero sus piernas no respondían. ¿Qué eres tú?, logró preguntar, su voz quebrada por el miedo y la confusión. Su padre dio un paso hacia ella, extendiendo una mano pálida y fría. «Soy el guardián de los secretos que has estado buscando, María. Y ahora que estás aquí, es hora de que conozcas la verdad». El aire parecía cargarse de electricidad. María podía sentir el peso de décadas de mentiras y misterios convergiendo en este momento. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera estallar. «La verdad», repitió en un susurro, mitad aterrorizada, mitad fascinada. «Sí, la verdad», confirmó su padre, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Una verdad que cambiará todo lo que creías saber sobre tu familia, sobre ti misma». María tragó saliva, sintiendo que estaba al borde de un abismo. Parte de ella quería huir, escapar de este lugar y de estas revelaciones.
Pero otra parte, una parte más profunda y valiente, sabía que ya no había vuelta atrás. «Estoy lista», dijo finalmente, su voz encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Cuéntamelo todo». Su padre sonrió de nuevo, esta vez con una mezcla de orgullo y tristeza. «Muy bien, mi querida María. Prepárate, porque después de esta noche, nada volverá a ser igual». Y así, en la penumbra de aquel viejo almacén, rodeados de sombras y secretos, padre e hija se enfrentaron a una verdad que amenazaba con destruir todo lo que María alguna vez había creído. El aire se volvió denso con la anticipación de las revelaciones por venir, y el destino de María pendía de un hilo, a punto de cambiar para siempre. El corazón de María latía con fuerza mientras observaba a Juan acercarse. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Juan tomó sus manos temblorosas entre las suyas, su voz apenas un susurro. «María, hay algo que necesito decirte», comenzó Juan, su voz cargada de emoción. «Todos estos años, he guardado un secreto que me ha estado consumiendo por dentro». María sintió que su estómago se retorcía de ansiedad. «¿Qué es, Juan?» «Puedes decirme cualquier cosa», respondió, tratando de mantener la calma a pesar del torbellino de emociones que la invadía. Juan tomó una respiración profunda, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «El accidente que mató a tu hermano, yo estaba allí esa noche». El aire abandonó los pulmones de María como si hubiera recibido un golpe físico. Sus piernas amenazaban con ceder bajo su peso mientras procesaba las palabras de Juan. ¿Qué quieres decir?», logró articular, su voz apenas audible. Juan apretó sus manos con más fuerza, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. «Yo conducía el otro coche, María. Estaba borracho y no pude». Su voz se quebró, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. Años de dolor, de preguntas sin respuesta, todo convergía en este momento. Quería gritar, quería huir, quería golpear a Juan con toda la fuerza de su dolor acumulado. Pero se quedó allí, paralizada, mientras las revelaciones seguían llegando. «He vivido con esta culpa durante años», continuó Juan, su voz temblando. «Me enamoré de ti sin saber quién eras al principio, y cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. Te amaba demasiado como para alejarme, pero cada día el peso de mi secreto se hacía más insoportable». María finalmente encontró su voz, cargada de dolor y confusión. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste amarme sabiendo lo que hiciste?». Juan cayó de rodillas, sollozando abiertamente ahora. «Lo siento tanto, María. He intentado compensarlo de todas las formas posibles. Cada momento contigo ha sido tanto una bendición como una tortura. Te amo más que a nada en este mundo, pero entenderé si me odias ahora». María se tambaleó hacia atrás, su mente un torbellino de emociones contradictorias. El amor que sentía por Juan luchaba contra el dolor de la traición y la pérdida renovada de su hermano. Quería huir, pero sus pies parecían pegados al suelo. Necesito tiempo», logró decir entre lágrimas. «No puedo, no sé cómo procesar esto, Juan». Juan asintió, derrotado. «Lo entiendo. Tomaré lo que sea que decidas, María. Solo quería que supieras la verdad, sin importar las consecuencias». Mientras María se alejaba tambaleándose, dejando a Juan de rodillas y llorando, el peso de esta revelación se cernía sobre ambos como una nube oscura. El futuro, que una vez pareció tan claro y prometedor, ahora era un camino incierto lleno de dolor, perdón y la posibilidad de redención. La tensión en el aire era palpable, dejando a los espectadores al borde de sus asientos, preguntándose cómo esta revelación impactaría en el amor que María y Juan habían construido. ¿Podría su amor sobrevivir a esta prueba devastadora? ¿O el peso del pasado terminaría por destruir todo lo que habían creado juntos? El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta de la habitación de Carlos. Sus manos temblaban ligeramente al tocar el pomo, dudando por un momento antes de girarlo. Al entrar, la penumbra de la habitación la envolvió,
y pudo distinguir la silueta de Carlos sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. «Carlos», susurró María, su voz apenas audible en el silencio de la noche. Carlos levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados se encontraron con los de María. Un sollozo ahogado escapó de su garganta antes de hablar. «María, yo no sé qué hacer. Todo se está desmoronando». María se acercó lentamente, sentándose a su lado. Podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Carlos, la tensión en sus músculos. «Estoy aquí, Carlos». «No estás solo en esto», dijo suavemente, colocando una mano sobre su hombro. Carlos se estremeció ante el contacto, pero no se apartó. «¿Cómo puedes estar aquí después de lo que hice? Después de cómo te traté». Su voz se quebró, cargada de remordimiento y vergüenza. María respiró profundamente, luchando contra sus propias emociones. «Porque te amo, Carlos. A pesar de todo, te amo. Y sé que en el fondo, tú también me amas». Un silencio pesado cayó sobre ellos. El aire parecía cargado de electricidad, de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Carlos finalmente levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Te he hecho tanto daño, María. He sido un cobarde, un idiota. No merezco tu amor, ni tu perdón». María tomó el rostro de Carlos entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente. «No se trata de merecer, Carlos. Se trata de elegir. Yo te elijo a ti, con tus defectos y tus errores. ¿Tú me eliges a mí?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de esperanza y miedo. Carlos cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Cuando los abrió de nuevo, María pudo ver una determinación que no había estado allí antes. «Te elijo, María. Siempre te he elegido, incluso cuando no tenía el valor de admitirlo». Con esas palabras, la tensión en la habitación pareció disiparse. María sintió como si pudiera respirar de nuevo, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Sin pensarlo dos veces, se inclinó hacia Carlos, sus labios encontrándose en un beso cargado de emoción, de promesas silenciosas y de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Mientras se besaban, el mundo exterior parecía desvanecerse. No existían los problemas, las dudas, los miedos. Solo estaban ellos dos, redescubriéndose, perdonándose, amándose. Pero en el fondo de su mente, María no podía evitar preguntarse, ¿sería suficiente este momento de conexión para superar todos los obstáculos que aún tenían por delante? ¿Podrían realmente dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos? La incertidumbre se mezclaba con la esperanza, creando una amalgama de emociones que amenazaba con abrumarla. Y así, en la oscuridad de la noche, mientras se aferraban el uno al otro como náufragos en una tormenta, María y Carlos se embarcaban en un nuevo capítulo de su historia, uno lleno de promesas, peligros y la eterna pregunta de si su amor sería lo suficientemente fuerte para resistir las pruebas que aún estaban por venir. El silencio de la noche fue interrumpido por el sonido del timbre. Claudia, con el corazón acelerado, se acercó a la puerta, Emma dormida en sus brazos. Sus manos temblaban mientras abría el sobre que el cartero acababa de entregarle. «¿Una carta a estas horas?», murmuró para sí misma, la curiosidad mezclándose con el miedo en su voz. Con cuidado de no despertar a Emma, Claudia se sentó en el sofá y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la caligrafía. «No puede ser», susurró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Tío Roberto». La carta, fechada semanas atrás, revelaba un secreto que su difunto tío había guardado durante años. Claudia leyó en voz baja, su voz temblando con cada palabra. «Mi querida Claudia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Perdóname por no haberte dicho esto en persona, pero temía que Víctor pudiera interferir. Siempre supe que ese hombre no era bueno para ti. Te he dejado todo lo que poseo, mi casa en las afueras, mis ahorros, y la herencia familiar.
Es más que suficiente para que tú y Emma comiencen una nueva vida, lejos de la oscuridad que las rodea. Recuerda, mi niña, eres más fuerte de lo que crees. Ha llegado el momento de que te liberes de las cadenas que te atan. Confío en que sabrás qué hacer. Con todo mi amor, tío Roberto. Claudia apretó la carta contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Una mezcla de emociones la invadió, gratitud, tristeza, y sobre todo, una chispa de esperanza que creía perdida. Oh, tío Roberto, sollozó suavemente, ¿cómo supiste? ¿Cómo? Emma se removió en sus brazos, abriendo sus ojitos soñolientos. Claudia la miró, una nueva determinación brillando en sus ojos. Mi amor, susurró a su hija, creo que nuestras oraciones han sido escuchadas. Vamos a tener una nueva oportunidad. En ese momento, escuchó los pasos pesados de Víctor acercándose a la puerta principal. El miedo amenazó con ahogarla nuevamente, pero esta vez, Claudia lo combatió con una fuerza renovada. No más, se dijo a sí misma, poniéndose de pie. Esta es nuestra oportunidad de ser libres. Mientras los pasos se acercaban, Claudia tomó una decisión. Con la carta firmemente guardada en su bolsillo y Emma segura en sus brazos, se dirigió silenciosamente hacia la puerta trasera. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción corriendo por sus venas. Vamos, mi niña, susurró a Emma, es hora de comenzar nuestra nueva vida. Y así, con pasos cautelosos pero decididos, Claudia se adentró en la noche, dejando atrás años de sufrimiento y caminando hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. El camino que tenía por delante estaba lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, Claudia sentía que tenía la fuerza para enfrentarlos. La pregunta que quedaba en el aire, cargada de tensión y expectativa, era, ¿lograría Claudia escapar de las garras de Víctor y forjar ese nuevo comienzo para ella y su hija? El destino de ambas pendía de un hilo, y solo el tiempo revelaría si esta inesperada herencia sería su salvación o el comienzo de una nueva pesadilla. El automóvil de Claudia se detuvo frente a una imponente verja de hierro forjado. Con manos temblorosas, insertó la llave que había encontrado junto a la carta de su tío. El chirrido de la puerta al abrirse resonó en el silencio del amanecer, provocando un escalofrío en su espalda. Emma, mi amor, hemos llegado, susurró Claudia, mirando por el retrovisor a su hija dormida en el asiento trasero. Condujo lentamente por el camino de grava, sus ojos abriéndose de par en par al contemplar la majestuosa casa que se alzaba ante ellas. Era más grande y hermosa de lo que jamás había imaginado. Al detener el coche, Claudia respiró hondo, intentando calmar los latidos de su corazón. Es hora, se dijo a sí misma, hora de empezar de nuevo. Con Emma en brazos, Claudia se acercó a la puerta principal. Sus dedos rozaron el picaporte de bronce, dudando por un momento antes de girarlo. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando un interior que le quitó el aliento. Dios mío, murmuró, sus ojos recorriendo la elegante entrada. Tío Roberto, ¿cómo pudiste mantener todo esto en secreto? Emma se removió en sus brazos, despertando lentamente. Sus ojitos se abrieron, llenos de curiosidad al observar su nuevo entorno. ¿Dónde estamos, mami?, preguntó la niña con voz somnolienta. Claudia besó la frente de su hija, una sonrisa mezclada con lágrimas de alivio y esperanza. Estamos en casa, mi amor. Nuestra nueva casa. Mientras recorrían las habitaciones, cada una más impresionante que la anterior, Claudia sentía como si un peso se levantara de sus hombros. Aquí, en este lugar, lejos de Víctor y de todos los malos recuerdos, podrían empezar de nuevo. Al llegar a una amplia habitación con grandes ventanales que daban a un jardín exuberante, Claudia se detuvo. La luz del amanecer bañaba la estancia, llenándola de una calidez que hacía años no sentía. «Mami, ¿por qué lloras?», preguntó Emma, tocando suavemente la mejilla de su madre. Claudia no se había dado cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro. Abrazó a Emma con fuerza, su voz quebrada por la emoción. «Lloro de felicidad, mi cielo. Porque aquí podremos ser libres, ser felices». Se acercaron juntas a la ventana,
contemplando el vasto jardín y, más allá, los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Claudia sintió una mezcla de emociones, gratitud hacia su tío, esperanza por el futuro, y un toque de miedo por lo desconocido. ¿Y si nos encuentra, mami?, preguntó Emma en voz baja, como si hubiera leído los pensamientos de su madre. Claudia se arrodilló frente a su hija, mirándola directamente a los ojos. Su voz era firme, llena de una determinación que no sabía que poseía. No lo hará, mi amor. Y si lo intenta, estaremos preparadas. Nunca más dejaré que nos haga daño. En ese momento, mientras el sol ascendía en el horizonte, bañando la habitación con su luz dorada, Claudia sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era la mujer asustada que había huido en medio de la noche. Aquí, en esta casa, con su hija a su lado, era una mujer fuerte, decidida a forjar un nuevo destino para ambas. Vamos, Emma, dijo con una sonrisa, tomando la mano de su hija. Tenemos una nueva vida que comenzar. Mientras salían de la habitación para explorar el resto de la casa, la tensión en el aire era palpable. ¿Qué desafíos les esperaban en este nuevo capítulo de sus vidas? ¿Lograrían realmente escapar de la sombra de Víctor? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, en ese momento de paz y esperanza, Claudia estaba decidida a aprovechar cada segundo de esta nueva oportunidad que el destino les había brindado. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta del viejo almacén. Sus manos temblaban ligeramente al girar el oxidado pomo. El chirrido de las bisagras resonó en el silencio de la noche, enviando escalofríos por su espina dorsal. «Hola», susurró con voz temblorosa. «¿Hay alguien aquí?». Solo el eco de su propia voz le respondió. María dio un paso adelante, el suelo de madera crujiendo bajo sus pies. El aire estaba cargado de polvo y secretos olvidados. De repente, un ruido sordo la sobresaltó. María se giró rápidamente, su corazón amenazando con salirse de su pecho. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz apenas un hilo. Una sombra se movió en la oscuridad. María contuvo el aliento, paralizada por el miedo. Lentamente, una figura emergió de las sombras. «Te estaba esperando, María», dijo una voz familiar. Los ojos de María se abrieron de par en par al reconocer a la persona frente a ella. ¿Tú? Pero, ¿cómo es posible? La figura sonrió enigmáticamente. Hay muchas cosas que no sabes, María. Muchas verdades ocultas en las sombras de esta ciudad. María dio un paso atrás, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me has traído aquí? Porque eres la clave, María. La clave para desentrañar un misterio que ha permanecido oculto durante décadas. El aire parecía cargarse de electricidad mientras María absorbía estas palabras. Su curiosidad luchaba contra su miedo, su corazón latía con una mezcla de anticipación y terror. ¿Qué misterio?, preguntó, su voz apenas audible. La figura extendió una mano hacia ella. Ven conmigo, y lo descubrirás. Pero te advierto, una vez que cruces esta línea, no hay vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre. María miró la mano extendida, luego de vuelta a la puerta por la que había entrado. Podía dar media vuelta, salir corriendo y olvidar todo esto. Volver a su vida normal, segura. Pero algo dentro de ella, una chispa de valentía que no sabía que tenía, la empujó hacia adelante. Con un profundo respiro, María tomó la mano ofrecida. Muéstrame, dijo, su voz encontrando una nueva fuerza. Y así, María dio el primer paso hacia un camino que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la ciudad. La puerta del almacén se cerró tras ellos, sellando su decisión y marcando el comienzo de una aventura que desafiaría todo lo que creía saber sobre su mundo y sobre sí misma. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba al edificio abandonado. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche, cada crujido bajo sus pies enviando escalofríos por su espalda. La luna llena iluminaba tenuemente el camino, proyectando sombras inquietantes que parecían cobrar vida. Al llegar a la entrada,
María tomó una respiración profunda, intentando calmar sus nervios. Sus manos temblaban ligeramente mientras empujaba la puerta oxidada, que se abrió con un chirrido escalofriante. «Hola», susurró, su voz apenas audible. «¿Hay alguien aquí?». El silencio que siguió era ensordecedor. María dio un paso adelante, el polvo se arremolinaba a su alrededor con cada movimiento. De repente, un ruido sordo resonó desde lo profundo del edificio, haciendo que su corazón saltara a su garganta. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz temblando de miedo y anticipación. Un susurro escalofriante llegó a sus oídos, como si el edificio mismo estuviera hablando. «María, te estábamos esperando». La sangre se le heló en las venas. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Quiénes la estaban esperando? El miedo amenazaba con paralizarla, pero la curiosidad y la determinación la impulsaron a seguir adelante. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz más firme esta vez. «¿Qué quieren de mí?». Un viento frío sopló a través del pasillo, llevando consigo el eco de risas distantes. María sintió que estaba siendo observada desde todos los ángulos, aunque no podía ver a nadie. De repente, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, vestido con ropas antiguas, su rostro parcialmente oculto por la penumbra. «Bienvenida, María», dijo con una voz profunda y melodiosa. «Has sido elegida para un propósito mayor. El destino te ha traído aquí esta noche». María retrocedió instintivamente, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Qué propósito? No entiendo nada de esto». El hombre extendió su mano hacia ella, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. «Ven conmigo, y todas tus preguntas serán respondidas. El futuro del mundo depende de ti, María». La tensión en el aire era palpable. María se encontraba en una encrucijada, debatiéndose entre el miedo a lo desconocido y la atracción irresistible hacia el misterio que se desenvolvía ante ella. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que escapara de este lugar siniestro, pero algo más profundo, más primordial, la instaba a quedarse. Con el corazón en la garganta y las piernas temblorosas, María dio un paso hacia adelante, extendiendo su mano temblorosa hacia el extraño. «Muéstrame», susurró, su voz apenas audible pero cargada de determinación. En el momento en que sus dedos se tocaron, una descarga de energía recorrió su cuerpo. Las sombras a su alrededor parecieron cobrar vida, danzando y girando en un frenesí sobrenatural. El mundo que conocía se desvaneció en un torbellino de luz y oscuridad, llevándola hacia un destino desconocido y un futuro incierto. La aventura apenas comenzaba, y María sabía que nada volvería a ser igual. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta de la oficina de su jefe. Sus manos temblaban ligeramente al tocar el pomo frío de metal. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios, y finalmente entró. «Señor Rodríguez, ¿quería verme?», preguntó con voz temblorosa. El hombre detrás del escritorio levantó la mirada, sus ojos oscuros clavados en ella con una intensidad que la hizo estremecerse. «Sí, María». «Por favor, siéntate», respondió con una voz grave que no revelaba emoción alguna. María se sentó, sintiendo como si el aire en la habitación se volviera más denso. El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. «María», comenzó el señor Rodríguez, inclinándose hacia adelante, «he estado revisando tu desempeño en los últimos meses». El estómago de María se contrajo. ¿Era esto el momento que tanto temía? Y debo decir, hizo una pausa, aumentando la tensión, que estoy impresionado. María parpadeó, sorprendida. ¿Impresionado? Sí, continuó él, una ligera sonrisa apareciendo en sus labios. Tu dedicación y creatividad han superado mis expectativas. Es por eso que he decidido ofrecerte una promoción. La habitación pareció dar vueltas alrededor de María. ¿Una promoción? No podía creerlo. Después de meses de duro trabajo, noches sin dormir y sacrificios personales, finalmente estaba dando frutos. Yo, no sé qué decir, balbuceó,
las lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. No necesitas decir nada ahora, respondió el señor Rodríguez, su tono suavizándose. Tómate el tiempo para pensarlo. Esta nueva posición conlleva más responsabilidades, pero también más oportunidades. María asintió, aún aturdida por la noticia. Mientras se levantaba para salir de la oficina, sintió una mezcla de emociones, alivio, orgullo, emoción y un toque de ansiedad por lo que vendría. Al cerrar la puerta detrás de ella, se apoyó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos por un momento. Su mente ya estaba corriendo, imaginando las posibilidades que se abrían ante ella. Pero también sentía una punzada de duda. ¿Estaría realmente preparada para este nuevo desafío? Con un suspiro tembloroso, María se enderezó y comenzó a caminar de vuelta a su escritorio. Sabía que tenía una decisión importante que tomar, una que podría cambiar el curso de su carrera y su vida. El futuro se extendía ante ella, lleno de promesas e incertidumbres, y María no podía evitar preguntarse qué giros y vueltas le esperaban en este nuevo capítulo de su vida. El corazón de Claudia latía con fuerza mientras caminaba por la calle principal del pueblo. Sus ojos escaneaban nerviosamente cada rostro que pasaba, temiendo y esperando al mismo tiempo encontrarse con él. De repente, lo vio. Víctor estaba allí, a unos metros de distancia, mirando distraídamente un escaparate. Claudia se detuvo en seco, su respiración entrecortada. Por un momento, consideró dar media vuelta y huir, pero una fuerza interior que no sabía que poseía la impulsó hacia adelante. «Víctor», llamó, su voz más firme de lo que esperaba. Él se giró, sus ojos abriéndose de par en par al reconocerla. «Claudia. ¿Qué haces aquí?» Claudia dio un paso adelante, levantando la barbilla. «Vivo aquí ahora. Con Emma. Somos felices». Víctor frunció el ceño, una mezcla de confusión y enojo cruzando su rostro. «¿Cómo te atreves a...» «No, Víctor», lo interrumpió Claudia, su voz temblando ligeramente pero sin perder su determinación. «¿Cómo te atreviste tú a tratarnos como lo hiciste, a hacernos sentir tan pequeñas e insignificantes?» Los ojos de Víctor se entrecerraron peligrosamente. «Cuida tus palabras, Claudia. No sabes de lo que soy capaz». Pero Claudia no retrocedió. En cambio, dio otro paso adelante, mirándolo directamente a los ojos. «Te equivocas, Víctor. Sé exactamente de lo que eres capaz. Y ya no te tengo miedo». La sorpresa en el rostro de Víctor era palpable. Claramente no esperaba esta versión de Claudia, fuerte y decidida. «He cambiado, Víctor», continuó ella. «Ya no soy la mujer asustada que conociste. He encontrado mi fuerza, mi valor. Y te lo advierto, si alguna vez intentas acercarte a Emma o a mí de nuevo, te enfrentarás a una lucha que no podrás ganar». Víctor parecía luchar por encontrar palabras, su rostro una mezcla de ira y confusión. Finalmente, murmuró: «Esto no ha terminado, Claudia». Claudia sonrió, una sonrisa que mezclaba tristeza y determinación. «Te equivocas de nuevo, Víctor. Esto terminó hace mucho tiempo. Solo que ahora, por fin, lo estoy aceptando». Con esas palabras, Claudia se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando a un Víctor atónito detrás. Con cada paso que daba, sentía como si un peso se levantara de sus hombros. El miedo que había llevado consigo durante tanto tiempo se disipaba, reemplazado por una sensación de libertad y poder que nunca antes había experimentado. Mientras caminaba de regreso a su nueva vida, Claudia no pudo evitar sonreír. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparada para enfrentarlo. La sombra de Víctor ya no la perseguiría. Era una nueva Claudia, más fuerte, más valiente, lista para escribir el próximo capítulo de su vida en sus propios términos. El sol brillaba con más fuerza mientras se alejaba, como si el mismo cielo celebrara su victoria. Claudia respiró profundamente, saboreando el dulce aroma de la libertad y la promesa de un nuevo comienzo. El sol se ponía en el horizonte,
pintando el cielo de tonos cálidos mientras Claudia terminaba los últimos preparativos para la fiesta en el jardín de su nueva casa. El aroma de las flores recién cortadas se mezclaba con el del asado que se cocinaba lentamente en la parrilla. «Mamá, ¿ya llegaron los invitados?», preguntó Emma, asomándose por la puerta de la cocina, sus ojos brillantes de emoción. Claudia sonrió, acariciando suavemente el cabello de su hija. «Aún no, mi amor. Pero no tardarán en llegar. ¿Por qué no me ayudas a colocar estos últimos adornos?». Mientras madre e hija trabajaban juntas, Claudia no pudo evitar sentir una oleada de gratitud y alegría. Hace apenas unos meses, una celebración como esta habría sido impensable. De repente, el sonido del timbre rompió el silencio. Emma saltó de emoción. «Ya están aquí, mamá». Claudia respiró hondo, intentando calmar los nervios que repentinamente la invadieron. «Vamos a recibirlos, cariño». Al abrir la puerta, se encontraron con los rostros sonrientes de sus nuevos vecinos y amigos. Uno a uno, fueron entrando al jardín, llenando el espacio con risas y conversaciones animadas. Entre los invitados, Claudia vio a María, la amable mujer que la había ayudado a conseguir su nuevo trabajo en la biblioteca del pueblo. Se acercó a ella, con una sonrisa agradecida. «María, me alegro tanto de que hayas podido venir», dijo Claudia, abrazándola cálidamente. María le devolvió el abrazo. «No me lo perdería por nada del mundo, Claudia. Estamos todos tan felices de tenerte aquí con nosotros». Mientras la fiesta avanzaba, Claudia se encontró rodeada de gente que genuinamente se preocupaba por ella y Emma. La sensación era abrumadora y hermosa a la vez. En un momento de la noche, Claudia se apartó un poco, observando la escena ante ella. Emma jugaba alegremente con otros niños, sus risas resonando en el aire nocturno. Los adultos charlaban animadamente, compartiendo historias y bromas. Con lágrimas de felicidad en los ojos, Claudia levantó su copa. «Amigos», dijo, su voz temblando ligeramente con emoción. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Por aceptarnos a Emma y a mí en esta maravillosa comunidad». Los invitados se volvieron hacia ella, sus rostros iluminados por sonrisas cálidas. «Hace no mucho tiempo», continuó Claudia, «no creía que una vida así fuera posible para nosotras. Pero gracias a la bondad y el apoyo de todos ustedes, hemos encontrado un verdadero hogar aquí». Su voz se quebró un poco, pero siguió adelante. «Esta noche no solo celebramos una nueva casa, sino un nuevo comienzo. Un futuro lleno de esperanza y posibilidades». Los invitados aplaudieron, algunos con lágrimas en los ojos, conmovidos por las palabras de Claudia. Mientras la noche avanzaba, Claudia se permitió soñar con el futuro. Ya no tenía miedo. Sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. Y más importante aún, ya no estaba sola. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, llena de risas, música y la promesa de nuevas amistades y aventuras por venir. Claudia se fue a dormir esa noche con el corazón lleno, sabiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El mañana ya no era una amenaza, sino una promesa brillante de todo lo que estaba por venir.